Hola. Hola, doctora. Ya, muy bien, gracias al grupo 1, por favor, ha sido muy buena su presentación. Estoy habilitando ya para compartir la pantalla al grupo 8, por favor, que es el mismo tema, para ver qué otros puntos han tocado ellos. ¿Están los del grupo 8? Es Caguana Álvaro. A ver, mientras se alistan. Condori Arauco, Jorge Manuel. Presente. De Sousa Marina Aleph. De Sousa, ¿qué es, doctor? Mergino, Merino. Mergino Aleph. Presente. Tito Evelyn. Entró Chacoya Carrillo Sergio. Chacoya. Sí, sí, doctora, presente, presente. Qué milagro. Ya. Fernández Alcantara Rani Edson. Olá, doutora. Presente. Ya. Ferreira Gustavo. Presente, doutora. Sabino Alden. Presente, doctora. Muy bien, ya están compartiendo pantalla, no estoy viendo. Alden, vayan compartiendo, por favor, pantalla, tu grupo. Guzmán Lupa María Isabel. Presente, doctora. Ledesma Marvic Carla Adriana. Leite Gómez Jonathan. Doctora Carla tiene problemas con el internet, ya está ingresando, pero Ya, Presente, Jonathan, doctora. ya, gracias. Franz Marcelo Mamañi Vilca. Presente, doctora. Marín Serna Nicolet Belén. Presente, doctora. Talía Yandira Matamet. Presente, doctora. Wendy Katy Mendoza Pozo. Presente, doctora. Gustavo Alan Montaño. Presente, doctora. Daniela Montaño. Presente, doctora. Morante Flores Lisset Basilia. presente, doctora. Moreira de Oliveira ya no viene, ¿no? Ortiz Huenca Nayeli Dana. Presente. Catalina Anaís. Presente, doctora. María Alejandra Peña. Presente, doctora. Nayeli Belén. Presente, doctora. ¿Ya han compartido? Ya. Un segundito, terminaré de llamar lista, por favor. Abigail Scarlett. Presente. Coca Noelia Quispe. Presente, doc. Kevin Alejandro Quispe. Presente, doctora. Constanza Belén Rivera. Presente, doctora. Kenia Pamela Rojas Ancieta. Presente, doctora. Panti Joel Rojas. Joel. Ronda Peralta Felipe Ignacio. Ronda.
Presente, Doc. Presente, Doc. Ya, Ramos Sánchez John. Siles Covarrubias Laura. Presente, Doc. Bruno Víctor. Sola Lizarazu Nelly. Sola. Daniel Jeremy Torrico Castro. Presente, doctora. Javiera Sofía Valdés Castro. Joana Saraí. Presente, doctora. Amorrio Alejandro. Presente, doctora. Vargas Cuevas Mariel Silvana. Presente, doctora. Vázquez Heredia Juan Carlos. Presente, doctora. Villanueva Ríos Gadalía. Vergara. Presente, doctora. Berenice Villanueva. Villanueva Tapia Hernán Nicolás. Presente, doctora. ¿Por qué has saltado tanto, Hernán? Tuve problemas, Doc. No podía entrar. Tienes como 5 faltas, 6 faltas tienes en este semestre. Ya lo solucioné. Ya no. Ya, Vice Coronel Moisés no viene, ni Rudy Mauricio. Doc, ¿me puede tomar la asistencia, por favor? ¿Tu nombre? Que tenía problemas con internet. Ledesma Marvic Carla Adriana. Por favor. Sí, ya te anoté, Ledesma. Tú Ya, nunca gracias, faltas. Doc. Ya, ahora sí empezamos, por favor. Sus compañeros ya están compartiendo. Adelante el grupo 8, por favor. Ya. Buenos días, doctora, compañeros. Les voy a hablar sobre el consentimiento informado, ya que en la actualidad es primordial la dignidad de las personas y sus derechos humanos. La dignidad se concreta con el respeto a los derechos personalísimos, como por ejemplo el recibir información. La historia del consentimiento informado, no, adelante, ¿podrías retroceder? La historia del consentimiento informado se remota a 1957, cuando fue como recurso judicial en California. Hoy en día, 50 años después, constituye un derecho de los pacientes y un deber de los médicos y otros profesionales de salud. Ahora sí, siguiente página, por favor. En Argentina se promulgó una ley nacional de ejercicio de medicina, donde nos menciona que no establece la obligatoriedad de informar a los pacientes. Sin embargo, esta obligatoriedad existe para problemas de salud puntuales como son los trasplantes de órganos. En Bolivia, la obligación de informar está impuesta mediante la ley 31331. En 1996 se emitió la resolución secretarial para VIH. En los artículos 8, 12 y 36 hace referencia al consentimiento para proceder a efectuar la prueba. Así, para que el médico tratante tiene que ser el encargado de dar a conocer los resultados del paciente. Siguiente página. El consentimiento informado es un documento médico legal que tiene que ver con el proceso de recibir información que esa información que se proporciona tiene que ser suficiente
Tiene que ser clara sobre un determinado procedimiento terapéutico o un diagnóstico. Tiene que ser entendible esta información o como consecuencia del paciente o habrá un rechazo por parte del paciente. El formulario llenado de consentimiento informado constituye un soporte documental donde se verifica que el paciente haya recibido, entendido la información que se facilitó por parte de su médico. Siguiente página, por favor. Al no obtener el consentimiento informado puede significar una lesión a los derechos personalísimos del paciente. Hay casos en los que no se ha comprobado las denuncias de mala praxis. Entonces, el médico tratante puede ser sancionado por la no obtención de el consentimiento informado. Siguiente página, por favor. ¿Por qué se debe obtener el consentimiento informado? La obtención de este consentimiento informado puede ser una oportunidad más para el acercamiento entre el médico y el paciente. También para una conversación sincera, amable y con mayor razón si se trata de un tema de preocupación. Al obtener el consentimiento informado también ayuda a reducir esa ansiedad entre familiares. También junto a esto los familiares pueden formularse preguntas sobre la situación. También permite una mejor preparación del paciente, tanto clínico y emocionalmente. El paciente, al conocer y comprender su situación de salud a partir de una clara y amable y verdadera explicación, tratándose de niños, es más necesario el proceso de información, así para que el niño se sienta más seguro y confíe en su médico y el personal de salud, e incluso con sus mismos padres. Buenas tardes. Algunos aspectos prácticos del consentimiento es que si el formulario es insuficiente o en un formato poco específico, se debe registrar en la historia clínica como rúbricas y huellas dáctiles de los actores y o testigos. También es imprescindible en cirugías programadas o en procedimientos médicos o quirúrgicos cancelados o postergados. También hay que tomar en cuenta que el consentimiento informado no siempre va a ser respetado. Un caso, el ejemplo sería en urgencia. Por todo el tiempo que está pasando, llega un paciente así muy grave y no está el consentimiento a mano, entonces ese es el único momento que el consentimiento va a ser como ignorado, por decir. Los testigos es mejor que no sean parte del personal del establecimiento y deben firmar el formulario o lo registrado en la historia clínica. Siguiente, por favor. Lo primordial es que debe ser leído por el paciente y o familiares. No debe contener abreviaciones, siglas y términos médicos, excepto lo que ya se conocen o lo que son como más comunes. Cuando es necesario hay que consignar la autorización del paciente para obtener fotografías y filmaciones. Todo esto para difundir los resultados científicos que se están logrando. De igual conducta para las investigaciones clínicas con pacientes ambulatorios y hospitalizados. Siguiente. Consentimiento informado en Bolivia. La ley boliviana 3131 del ejercicio profesional médico establece que el consentimiento informado constituye un documento médico oficial. El decreto supremo 28562, reglamento de ley indica: el consentimiento expreso, el consentimiento expreso se refiere a la voluntad o decisión del paciente de rechazar el tratamiento u hospitalización indicada por el médico tratante, registrada en la historia clínica y debidamente respaldado por la firma del paciente o de su familiar o responsable legal. Esto dice que el paciente tiene su derecho de rechazar
todo lo que el doctor diga, el tratamiento, el diagnóstico, y la responsabilidad básicamente va a caer en el paciente. El llenado es responsabilidad del médico. No, retrocede. El llenado es responsabilidad del médico. El consentimiento debe ser obtenido por la persona que realiza el procedimiento. Este también va dirigido a enfermeras, técnicos paramédicos, odontólogos, a todos los que están en el área de la salud y que están realizando el procedimiento. Siguiente. ¿En qué se basa? El consentimiento informado se basa en el derecho que tiene el paciente de poder conocer todo aquello que desee con el fin de tomar libremente la decisión de continuar. Esto es prácticamente lo mismo que se dijo anteriormente, que el paciente tiene el derecho de estar informado en lo que se va a tratar en él, el diagnóstico, el tratamiento, todo, y él va a decidir si lo quiere, si quiere continuar o quiere dejar ahí nomás el tratamiento. Niveles de atención. El consentimiento informado debe ser obtenido de los 3 niveles de atención: las unidades médicas, hospitales generales y hospitales de alta especialidad. De acuerdo al diagnóstico o tratamiento que sea aplicado, por lo tanto, abarca, de acuerdo con el procedimiento de diagnóstico y o tratamiento que se aplica al paciente. Por lo tanto, abarca a los profesionales médicos de salud que no están mencionados en la ley 3131 del ejercicio profesional médico, ni en el decreto supremo reglamentario 28562. El siguiente. Definición. El consentimiento informado es la potestad que tiene él o la paciente de aceptar o rechazar la realización en su persona de procedimientos de diagnóstico, tratamiento clínico, pruebas de laboratorio o también cirugía. Esta información se le debe dar al paciente por el respectivo personal de salud que lo va a realizar. Este consentimiento se le debe dar al paciente o al familiar. En caso de tutores, tendría que ser porque el paciente es menor de edad o sufre una incapacidad. Si sufriese una incapacidad, se debería de comprobar previamente a darle el consentimiento informado. El siguiente. Bueno, parece que no está el compañero John que dijo que iba a exponer esta parte. Bueno, yo voy a tomar su lugar. Las características del consentimiento informado, perdón, vamos a mencionar de los requisitos. Entre estos tenemos la voluntariedad, la información y la comprensión. La voluntariedad, el paciente debe decidir libre a someterse al tratamiento o a la prueba diagnóstica. Esto quiere decir que ningún paciente va a estar obligado a recibir el tratamiento o la prueba diagnóstica. Por eso se le tiene que informar de las complicaciones o algún efecto que va a tener estos procedimientos. Y el paciente va a tomar la decisión de hacerse o no. En información es el proceso de explicación del médico al paciente y a los familiares como parte de su obligación. Todo profesional de salud está en la obligación de informar de todos los procedimientos que se le va a hacer al paciente y de los riesgos que va a acarrear este. En la comprensión, es la capacidad del paciente y familiar de entender que
que se le da sobre la situación, que se le da sobre la situación de salud a partir de palabras claras y sencillas. O sea, el lenguaje que tenemos que emplear no debe ser un lenguaje técnico, tiene que ser un lenguaje comprensible para el paciente y para sus familiares. Los límites del consentimiento informado. El paciente tiene el derecho a no ser informado, si así lo vea por conveniente. En el caso de riesgo para la salud es admisible la ausencia del documento para la hospitalización del paciente. En caso de riesgo grave para la integridad física o psíquica del paciente, el consentimiento puede pasar por alto. En caso de menores de edad, se admite el consentimiento informado del representante legal. El consentimiento informado no excluye la responsabilidad profesional médica por el daño de una mala praxis. Debido a que no existe acuerdo respecto a los límites de la información, el médico producirá un informe final para cada paciente. Bien, ahora va a hablar el compañero Alden sobre los pasos del consentimiento informado. Buen día, doctora. Pasos. Situación del paciente y su diagnóstico del procedimiento que se le plantea realizar. Prepare y repase la información que proporcionará al paciente y a sus familiares. Tenga en cuenta que el lenguaje debe ser apropiado para su nivel de comprensión. Es aconsejable utilizar en explicación el idioma materno de los interesados. Si el idioma materno del paciente o los familiares no es el castellano, recurra si es necesario a un traductor, pero converse antes con él o ella, transmítale la información y pregúntele si no tiene dificultades para traducir apropiadamente. Convoque a los familiares a un lugar apropiado en el que no existan interferencias. Es conveniente que todos estén sentados. El médico, el personal que se encargará del procedimiento no debe permanecer parado. Siguiente, por favor. Para no dar la impresión de que está apurado, la conversación debe ser realizada frente a frente, con calma y sin apuros. Si se trata de un procedimiento electivo programado, entregue el consentimiento con 24 horas de anticipación para que se entienda que se trata de un acto participativo. En situaciones de emergencia puede que no sea factible la obtención del consentimiento, en especial si el tiempo dedicado a obtenerlo perjudica de forma inmediata la salud del paciente. Para llenar el formulario, use frases cortas con punto y aparte, evite tecnicismos, emplee palabras sencillas, responda a las preguntas que le formulen el paciente o los familiares. Es muy importante dejar claro que el consentimiento no es lo mismo que una carta blanca ni tampoco la renuncia del paciente a sus derechos. Una vez obtenida, adjunte a la historia clínica la fecha y hora, la conversación, nombre y apellido de todas las personas presentes en la sesión. Siguiente, por favor. La firma de los autores debe ser registrada con punta bola azul. Si él o la paciente no sabe escribir, estampará su huella digital. Quien realice el procedimiento colocará además su sello personal. Si no tuviera sello, registrará con puño y letra debajo de su firma, con bolígrafo azul, su nombre y apellido y número de registro. Recuerde que los pacientes tienen el derecho de cambiar de opinión en cualquier momento antes de que se inicie el procedimiento de diagnóstico o tratamiento, durante, si es factible cambiarlo, ¿no? Cuando el procedimiento y el diagnóstico o terapéutico tienen que ser realizados en otro servicio o unidad diferente a la que pertenecía el paciente, y en especial si se realizará por otro personal que no pertenecía al servicio de origen. Este deberá asegurarse que la historial clínica y el consentimiento informado estén disponibles
en el sitio donde se ejecutará el procedimiento. Gracias. ¿Cuándo se va a solicitar el consentimiento informado? El consentimiento informado se va a solicitar cuando haya cirugías programadas o de emergencia, tanto sean médicas u odontológicas. Es decir, cualquier cirugía va a tener que tener un consentimiento informado. También se va a solicitar en procedimientos diagnósticos invasivos. Es decir, cualquier procedimiento que sea invasivo, como por ejemplo una gastroscopía, se va a solicitar un consentimiento informado, porque esto es un procedimiento que va a traer algunas consecuencias no es tan agradable que digamos, y se le tiene que informar eso al paciente. Y es de aceptar o no si es que se va a realizar este procedimiento. También se va a solicitar en los tratamientos con efectos colaterales que afectan la calidad de vida. Por ejemplo, en los tratamientos que se da para el cáncer y en enfermedad de Chagas. Como todos sabemos, cualquier tratamiento que se le va a instaurar a un paciente, según la evidencia científica, va a tener efectos colaterales. Y estos efectos se le tiene que informar al paciente. Y él va a decidir si aceptarse o no, y lo va a manifestar mediante la firma en el consentimiento informado de su aceptación del tratamiento. También se va a solicitar en la anticoncepción quirúrgica voluntaria, para así ver la conformidad y estar en ambas partes de acuerdo en la realización de esta anticoncepción. O sea, por ejemplo, en la ligadura de trompas, en la vasectomía. También en cualquier caso de administración de anestesia, se le tiene que informar al paciente también los efectos colaterales de la anestesia y todo el procedimiento en sí, y el paciente aceptar o no. También en tratamientos médicos, cuando el paciente y familiares muestran dudas antes de tomar la decisión de hacerse. En otro también, en los tratamientos que pueden provocar efectos colaterales graves o alergias. O sea, cualquier tratamiento que se le va a instaurar, se le tiene que informar de los efectos colaterales. Porque hay algunos tratamientos que pueden ocasionar alergias. También en los tratamientos odontológicos de riesgo. Por ejemplo, en las ortodoncias. Las ortodoncias son la colocación de brackets y también se le tiene que informar, el personal odontológico tiene que informar del procedimiento y las consecuencias de que resulte bien o mal este tratamiento. También en las transfusiones sanguíneas y sus derivados. Por otra parte, también en los casos de violencia familiar, doméstica o sexual. En estos casos se tiene que informar cuando, digamos, el médico legista va a examinar a las personas que han sufrido violencia homosexual y se le tiene que pedir autorización al paciente y él estar de acuerdo para hacerse los exámenes médico-legistas. También en cualquier otra situación que el clínico considere necesario obtenerlo. O sea, esto es libre y para también estar en términos claros con los pacientes. También en investigaciones clínicas, médicas u odontológicas con pacientes ambulatorios y hospitalizados. Ahora vamos a hablar de formatos. Álvaro, creo que ibas a hablar de esto. Compañeros, doctora, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ya,
formatos de un consentimiento informado son establecidos por los ministerios de salud correspondientes de cada país. Estos formatos se van a emitir de acuerdo al caso responsable de obtener el consentimiento, coger el apropiado. Como ejemplos tenemos la ficha básica de consentimiento informado para hospitalización, la ficha específica de consentimiento informado para una intervención quirúrgica, la ficha específica de consentimiento informado para procedimientos diagnósticos, consentimiento informado para tratamiento de enfermedades, consentimiento informado para transfusión sanguínea segura y consentimiento informado para ligadura de trompas, así como también para una vasectomía. Siguiente, por favor. Acá tenemos el formato de un consentimiento informado para ligadura de trompas. Es preciso mostrar, informar este consentimiento al paciente, ya que la realización de este procedimiento va a conllevar a que la mujer ya no pueda concebir hijos, ¿no? Y debe ser explicado, como ya previamente se dijo, claramente y debe ser entendido y amplio, ¿no? Siguiente. El consentimiento informado para intervenciones quirúrgicas, tanto médicas como odontológicas. Es importante hacer la realización de este consentimiento, ya que eso nos va a poder avalar en caso de alguna complicación, ¿no? Igual el consentimiento informado para vasectomía, que es un método de planificación para los hombres, que también va a llevar a un futuro no puedan ya poder engendrar niños, ¿no? Siguiente. Tenemos acá la ficha para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Estos procedimientos son procedimientos invasivos, ¿no? Por ejemplo, realización de una biopsia. Esto tiene que ser informado, tiene que ser informado al paciente claramente para que él pueda entender y se pueda realizar sin ningún problema, ¿no? En caso de confusión de transfusiones sanguíneas, hay muchas, dependiendo de la idiosincrasia, la religión, hay religiones que no permiten esto, ¿no? Para evitar problemas legales, es bueno la realización de un consentimiento informado, ¿no? ¿Entiende? Bueno, eso sería todo. Ya, muchas gracias. Preguntas que quieran hacer los demás grupos, a ambos grupos, al uno y al otro. Del grupo 2, del grupo 3, 6 y 7. Puedes dejar de compartir la pantalla, Joel. Doctora, yo tengo una pregunta. Ya. Si el sentimiento informado tiene que firmar el paciente o el familiar. El paciente sí está en sus 5 sentidos y el familiar si no pudiese. Y en caso, digamos, a veces hay pacientes que llegan por emergencia y no están en sus 5 sentidos y no hay familiares de por medio. ¿Qué se hace en esa situación en cuanto al consentimiento informado? Se revisa la información Depende personal. de la gravedad del paciente también, el estado en el que llegue. Se puede pasar por alto el consentimiento. Depende de la gravedad. Ya posteriormente va a llegar un familiar o se le hace firmar el consentimiento. Gracias. En algunos casos también la autoridad de turno
llámese policías, está en la potestad de firmar el consentimiento también. ¿De qué grupo eras? ¿La que preguntó? El grupo número 7, doctora. Preguntas del grupo 3 y 4. Grupo 6. Entonces, el día viernes, ¿para qué hora está programado su examen? ¿Ya tienen la hora? Para las 2 de la tarde, doctor. 2 de la tarde. Ya. Entonces pasamos clases normal. Puedes poner cualquiera de los grupos. No necesariamente va a ir en el mismo orden. Y bueno, pues después dan su examen nomás. No hay ningún problema con eso. Ya, y si no, los grupos que no expongan el viernes, exponen la siguiente semana. Entonces, eso sería todo, chicos. Estudien, ya tenemos el temario. Voy a subir todos los trabajos que ustedes han mandado, los voy a volver a subir a la plataforma para que todos tengan.